Hola a todas y todos. Bueno, esta clase que voy a presentar ahora es la clase número 7 de nuestro seminario sobre autoritarismo y refundación democrática en las economías del sur. Trata de vincular un poco lo que hemos discutido en la clase número 6, que por cierto el debate ha estado muy interesante, pero aún falta mucha gente que participe del foro, así que los aprovecho de invitar para que puedan participar durante esta semana y complementar las preguntas o bueno, proponer otros debates que ustedes quieran. En esta clase en concreto nos interesa centrarnos un poco más en las investigaciones empíricas que hemos trabajado en torno al tema de las economías del sur, desde una perspectiva más bien sociológica y no tanto así como económica. Una de las tesis principales de esta clase es que hay una inconsistencia entre los discursos socialdemócratas que se generaron después de las transiciones democráticas en los países que estamos analizando en este caso, que es el caso de Sudáfrica y el caso de Chile, y las prácticas institucionales relacionadas con la refundación económica y con la generación de políticas públicas para superar la pobreza, particularmente. Los textos que presentamos en la clase son tres. Un texto es del sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón, que hace un análisis histórico de lo que es la ideología neoliberal. Como les digo, como les decía anteriormente, no tanto de lo que es el neoliberalismo en términos económicos propiamente tal, sino que cómo la ideología neoliberal ha ido determinando las trayectorias políticas y económicas de tanto Chile como Sudáfrica. En segundo lugar, un texto de Tomás Undurraga que nos da cuenta de cómo se ha dado este fenómeno en el caso argentino desde una perspectiva comparada con Chile. Y en tercer lugar, tenemos un texto de Patrick Bond en castellano, que creo que puede ser un aporte para entender el caso sudafricano. Los invito también a leer las lecturas complementarias. En el caso de Patrick Bond hay mucha bibliografía muy interesante, es un economista que fue asesor de Mandela, por lo tanto toda su perspectiva, si bien tiene una parte analítica, sociológica, de investigación, por otro lado también es un activista social muy relevante en la transición post-apartheid. En la clase no voy a profundizar, no quisimos profundizar en torno a lo que fue la parte de lo que fue la dictadura. Simplemente recordarles, por un lado, que el apartheid sudafricano fue un sistema de opresión racial basado estrictamente en una condición de exclusión de aquellas personas de raza negra, que en Sudáfrica son el 95% de la población aproximadamente. Es un sistema institucional que se basa, digamos, en la exclusión de los negros para conseguir derechos de ciudadanía, de acceso a bienes y servicios y para tener un acceso igualitario a cualquier bien generado desde el Estado. Y por cierto, asociado a una serie de desigualdades a nivel cultural y de opresión sistemática, tortura, cárcel, etcétera, etcétera. Mandela fue uno de los íconos del apartheid y luego de pasar 27 años encarcelado en Ciudad del Cabo, pudo llegar al poder a través de una serie de negociaciones que él generó desde su posición desde el ANC, desde el Congreso Nacional Africano, con las élites dominantes de ese momento. Por otro lado tenemos el caso chileno, que la dictadura terminó en el año 90, como ustedes deben saber, es una dictadura basada también en un sistema de opresión política, no así tan explícitamente racial, pero tiene también un fuerte componente reestructurador de la sociedad a base de las reformas estructurales neoliberales. Chile es considerado uno de los paraísos del neoliberalismo, un centro de experimentación de las ideas de Friedman en torno al tema del neoliberalismo, por lo tanto es un caso emblemático a nivel del Cono Sur para poder ser analizado. Las tesis que trabajamos en esta clase están basadas empíricamente en estos dos casos históricos, en las transiciones de estos dos casos nacionales. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis, como les decía, es que hay una inconsistencia entre el nivel discursivo de las trayectorias políticas que se generaron después del 94 y después del 90, donde emergen y donde se consolidan dos coaliciones que fueron oprimidas durante las épocas autoritarias, en el caso del ANC, del Congreso Nacional Africano, y en el caso de la concertación de partidos por la democracia que llegan al poder posterior al término de la apartheid y de la dictadura.
con un discurso socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. Es importante destacar aquí que en ningún caso esos discursos tuvieron un componente radical en torno a las reformas que se proponían en el plano económico, sino que se proponía más bien como recuperar la deuda social que habían generado los sistemas de opresión social de la parte y de la dictadura. Pero sin embargo, a pesar de tener este discurso, nosotros lo llamamos semántica, inclusiva y democrática, en el caso del nivel institucional de las políticas económicas generadas, podemos observar que, por un lado, en el caso nacional chileno hay una continuidad de las prácticas neoliberales, una consolidación del neoliberalismo a nivel de políticas públicas incluso, y en el caso sudafricano una consolidación también de los acuerdos internacionales que hacen perpetuar la lógica neoliberal de las políticas públicas que se generan desde el Estado-Nación. Por lo tanto, la primera hipótesis es la inconsistencia. La inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Cuáles son las razones de esa inconsistencia? Hay bastantes hipótesis que podríamos debatir, y la idea justamente es que las podamos debatir luego cuando proponga el foro. Pero una de ellas es que hay ciertos mecanismos propios de la sociedad del sur que hacen que esas continuidades se consoliden, que esas continuidades neoliberales se puedan visualizar a pesar de los cambios a nivel político, en los cambios en las coaliciones. Por un lado, hay algo particular en ambos casos, es que hay un proceso de renovación de las élites, de refundación de las élites, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, las élites propietarias permanecen en el poder económico. Hay una emergencia, ¿no?, de un cambio en las posiciones, porque aquellos que fueron oprimidos, en el caso de la izquierda asociada a la centroizquierda, más bien en el caso chileno, y aquellos líderes políticos asociados a la ley en sí, pasan a tener poder, efectivamente. Sin embargo, ese poder es relativo porque se mantiene el otro lado del poder, que es el poder económico tradicional. Eso por un lado. Por otro lado, hay también una serie de mecanismos que no voy a profundizar en este caso, que los invito a leer el paper sobre inconsistencias que subí sobre la comparativa entre Chile y Sudáfrica. Está en inglés, pero también tengo una versión borrador en castellano, si les interesa se los puedo hacer llegar. Pero por otro lado, a un nivel más teórico y más, podríamos decir, analítico o sociológico, siguiendo la lógica de la clase número 6, interesa destacar que yo continúo con esta perspectiva sistémica, independiente de que trato de incorporar en ese análisis sistémico una perspectiva crítica desde el sur, ¿no?, desde lo propio del sur. ¿Y cuál es la hipótesis? Es que lamentablemente no hay un sustrato teórico desde la ciencia política y desde la sociología que permitan explicar estas refundaciones en el caso de la sociedad del sur. Hay bastante literatura para poder explicar transiciones políticas a nivel general. Está emergiendo mucha literatura para explicar las trayectorias políticas postcomunistas, pero en el caso de las refundaciones del sur, al parecer hay un vacío teórico importante. Lo único que podemos rescatar, ¿cierto?, son ciertos modelos analíticos que lo podríamos presentar como la funcionalidad de las estructuras teóricas que nos provee la sociología contemporánea crítica para poder explicar que hay ciertos niveles donde se pueden desarrollar las decisiones en las transiciones políticas. Está el nivel macro de los programas y los paradigmas que son como un horizonte de estos actores que van a renovar la política institucional y el diseño institucional de los países. Está el nivel meso, que es el constitucionalismo, que es un nivel muy importante en el caso de las economías del sur, y está el nivel de los actores. Al parecer, esta es la hipótesis, hay un vacío a nivel de paradigma de estos conglomerados políticos que retoman el poder al acabar los procesos autoritarios, porque si bien hay una oposición directa, que es justamente la opacidad de ese autoritarismo, aparentemente no hay un proyecto político sustantivo a nivel institucional que podamos decir hay una refundación radical de la sociedad, como por ejemplo lo hubo en los países postcomunistas.
donde había si bien había un claro opositor, ¿no? Había una necesidad de pensar de qué manera se organizaba la economía. En el caso de Chile y Sudáfrica propiamente tal, y me atrevería a decir que también en Argentina no es tan evidente ese paradigma a nivel macro. Por otro lado, a nivel meso hay una fundación constitucional ideal, en el caso sudafricano, por ejemplo, donde hay una constitución que realmente hace honor a los planteamientos de Mandela en torno al tema de la multiculturalidad, etcétera, pero que se queda lamentablemente a un nivel simbólico. Hay muy poco de eso en las prácticas institucionales y en las políticas públicas en el caso sudafricano. Por eso seguimos hablando de continuidad. No así, entre paréntesis, en el caso de todas las políticas de superación del tema de restitución de justicia, de verdad, etcétera, que sí han funcionado, pero han funcionado de manera aislada, ¿no? Por otro lado, en el caso del nivel más micro, de los actores sociales que tienen que refundar y que tienen que hacerse cargo del diseño institucional de estas transiciones democráticas, al parecer, y esa es otra de las hipótesis, actúan de una manera bastante irreflexiva, donde cada oportunidad de generar algo nuevo se ve como una oportunidad única, por tanto no hay un proceso reflexivo para tomar decisiones y se van tomando decisiones donde podemos ir visualizando en una serie de ejemplos de política pública en ambos casos, donde hay una inconsistencia entre aquellos planteamientos ideológicos que se proponen estas élites gobernantes, en el caso de la concertación de partidos para la democracia, que teóricamente es una coalición progresista en el caso chileno, y el ANC en el caso sudafricano, donde teóricamente también es una coalición progresista, ¿no? Estos actores van actuando un poco deliberadamente y un poco contingentemente, sin un sustento más profundo en torno a qué es lo que se pretende en este proceso de refundación. Por lo tanto, no hay proyecto. Esa es la idea, por un lado. Y por otro lado, hay inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el planteamiento semántico y el planteamiento más estructural. Bueno, no me quiero alargar más. Los invito a leer los textos. Por la tarde voy a subir el foro, donde propondré algunas preguntas para que podamos debatir. Básicamente me interesa debatir esta tesis que tiene que ver con las clases anteriores desde el punto de vista en que el neoliberalismo continúa siendo un paradigma hegemónico a pesar de la insistencia y de las posibilidades de cambio que se generan